Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Quería empezar simplemente comentándoles una experiencia personal que me parece relevante en este contexto. Y es que hace unas semanas estuve en Ecuador visitando los proyectos que tenemos de la cooperación española allí, en concreto en Portoviejo, que es una ciudad de Manabí, la costa de Ecuador, que fue asolada por el terremoto en 2016. Y allí tenemos un programa muy grande de agua y saneamiento en zonas rurales, conjuntamente con el BID, con el BEI, con la Comisión Europea. En fin, es un programa bastante grande. Y allí estaba, como ven en esta fotografía, toda la comunidad, las autoridades, las entidades financiadoras, no todo el mundo estaba allí, pues no sé si 400 personas. Y delante de todos esta mujer admirable que ven arriba a la derecha, que se llama Johnny, que es la presidenta de la comunidad rural, se levantó, hizo un discurso precioso delante de todo el mundo y terminó con una frase que me dejó impactada, que era: por fin voy a poder cantar en la ducha. Por fin voy a poder cantar en la ducha. Y se le iluminaba la mirada al decirlo, ¿no? Yo creo que esta frase resume totalmente lo que estamos hablando estos días aquí de derecho humano al agua, derecho humano al saneamiento, derecho humano a la higiene, ¿no? Lo veremos después. Esta frase, digamos, que condensa en esta diapositiva, lo he intentado reflejar, ¿no? Todos los criterios normativos de los que hemos hablado de derecho humano al agua, de calidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad, porque esta mujer tiene cantidad suficiente de agua de calidad, se puede duchar, tiene agua para su higiene y su saneamiento, es asequible porque hemos hecho un estudio tarifario, estamos trabajando con la empresa municipal de aguas, Porto Aguas, es aceptable culturalmente, llevamos 2 años trabajando con la comunidad bueno, pues ver un poco las necesidades, ellos mismos, las mujeres han hecho la línea de base de todo el proyecto, es decir, todos estos criterios normativos y los principios transversales, por supuesto, también se cumplen. La participación, la no discriminación, la rendición de cuentas, la sostenibilidad. Todo esto está condensado en esa frase, pero si ustedes lo piensan, por fin voy a poder cantar en la ducha con esa alegría. Eso expresa unos intangibles, ¿no?, que no podemos medir desde los parámetros del derecho humano al agua y al saneamiento, o que van muchísimo más. Ahí se refleja la dignidad humana, el desarrollo, las oportunidades, la relación de poder hombre-mujer, simplemente el atreverse a salir ahí y hablar en público, ¿no? Todo esto va muchísimo más allá del derecho humano al agua y al saneamiento, y con esta idea les quería transmitir que trabajando como trabajamos nosotros en este sector del agua, el saneamiento y la higiene, al final estamos tirando de un montón de derechos humanos, como a la vida, a la dignidad, a la educación, a la igualdad de género y a muchísimos ODS, ¿no?, otros objetivos de desarrollo sostenible que van más allá también del ODS 6. Es decir, que de alguna manera el agua, el saneamiento y la higiene son una palanca y un motor de desarrollo en su conjunto, ¿no? Y luego lo podremos ver un poco más en detalle, pero quería empezar compartiéndoles esta idea, ¿no?, para que tengamos esa perspectiva de qué importante es esto que estamos hablando. Qué gusto poder estar hablando de derecho humano al agua y derecho humano al saneamiento, porque hace 12 años estas realidades no existían como tales, no eran consideradas derechos humanos. Simplemente el hecho de estar celebrando este taller ya significa que hemos avanzado mucho, que hay ganas de trabajar, que se está trabajando y, bueno, pues que todavía hay mucho por hacer, ¿no?, como nos ha dicho perfectamente el relator de Naciones Unidas, pero estamos en el camino. Bien, mi presentación quería centrarla en estos temas, intentaré ir ágilmente por todos. Por un lado, mencionar muy brevemente el compromiso por los derechos humanos al agua y al saneamiento de la cooperación española. Esto lo mencionaré rápido porque luego un compañero del Ministerio de Asuntos Exteriores entrará en más detalle. Quiero explicaros un poco el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, que es donde yo trabajo, que también ha sido mencionado por los ponentes anteriores. ¿Qué herramientas tenemos para los derechos humanos al agua y al saneamiento? Si me da tiempo, hablar de algún ejemplo de proyecto del fondo y un poco las ideas de las líneas de futuro, ¿no? Bien, la cooperación española, como saben ustedes, apuesta por el enfoque basado en derechos en su política de cooperación y, en concreto, apoya firmemente la implementación de los derechos humanos al agua y al saneamiento a través de políticas y de iniciativas concretas, como veremos luego, como el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Y es que España, como saben, junto con Alemania, ha ido liderando en el ámbito internacional, también junto a otras instituciones y países como Bolivia, ¿no?, esa promoción del reconocimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento desde hace más de 10 años. Este trabajo en favor de ese reconocimiento internacional de los derechos humanos al agua y al saneamiento ha ido avanzando por una doble vía.
Por un lado, mediante la creación de un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos sobre derecho humano al agua y al saneamiento y su papel fundamental en el desarrollo del contenido del derecho. Y por otro lado, mediante la adopción de sucesivas resoluciones del Consejo y de la Asamblea General sobre derechos humanos al agua y al saneamiento. Saben que en 2008 se creó esa figura de experto independiente que ahora se llama relator especial de Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, que es el profesor Pedro Arrojo, a quien hemos tenido la oportunidad de escuchar recientemente. Y esta iniciativa, ¿no?, de crear el relator especial también surgió a iniciativa de España junto con Alemania. Bueno, saben que ha habido distintas resoluciones, se ha repetido hasta la saciedad, ¿no? La resolución de 2010, la de 2015, que por fin reconoce dos derechos separados aunque interrelacionados. En la Agenda 2030, bueno, pues se trasluce ese enfoque de derecho humano al agua y al saneamiento. No me detengo aquí, que todos ya se lo saben. Pero lo que sí que quería decir era que, más allá de ese reconocimiento internacional de los derechos humanos al agua y al saneamiento, yo creo que el gran reto, y lo ha mencionado la compañera de Sanitation and Water for All, es la aplicación práctica, ¿no?, de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Y en esto es en lo que me quiero centrar yo en esta ponencia, para ir un poco a la práctica, a la experiencia. Desde la cooperación española lo que hemos hecho ha sido incorporar, tanto en los planes directores de la cooperación española como en lo que tenemos que se llama Plan de Actuación Sectorial de Agua y Saneamiento, unas líneas estratégicas que son estas tres. Es la gestión integrada del recurso hídrico, la mejora del acceso a los servicios sostenibles de agua y saneamiento y la promoción de la buena gobernanza y el reconocimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento, ¿no? Con esas tres líneas estratégicas pretendemos un poco aterrizar los derechos humanos al agua y al saneamiento en nuestras intervenciones. ¿Y en qué consiste, ¿no?, o qué conlleva para la cooperación española, cómo se traduce este reconocimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento? Yo lo resumiría así, en dirigir las inversiones para la provisión de servicios a los más vulnerables, que también se ha comentado, ¿no?, y lo han comentado los compañeros que han resumido los grupos de trabajo, ha sido muy interesante. También, pues, el hecho de apoyar políticas, normativas, inversiones en los países con los que trabajamos que integren y que den visibilidad a la realización de estos derechos. El refuerzo de capacidades, por supuesto, hay que reforzar capacidades en las instituciones, en las comunidades, en los técnicos, en los proveedores de servicios. Definir e implementar programas con medidas efectivas para poder asegurar estos derechos. Trabajar, por supuesto, con los titulares de obligaciones, promoviendo esa responsabilidad que tiene el Estado en todos sus niveles, ¿no? También pueden ser las autoridades locales o provinciales. También hemos trabajado mucho en el establecimiento de indicadores relativos a derechos humanos al agua y al saneamiento para el seguimiento de nuestros programas. Es verdad que lo que no se mide parece que no existe, ¿no? Y lo que no se mide y no tiene presupuesto, pues al final queda ahí relegado y parece que no tiene tanta importancia. Pues nosotros hemos intentado que los indicadores de resultados de nuestros programas reflejen ese enfoque de derecho humano al agua y al saneamiento. Y también en las evaluaciones intermedias y finales que realizamos en todos los programas y en las evaluaciones ex post, intentamos, yo siempre digo, ponernos esas gafas del derecho humano al agua y al saneamiento, ¿no?, y mirar cómo estamos llevando a cabo nuestras intervenciones desde ese punto de vista, ¿no?, si estamos realmente colaborando para que estos derechos se hagan realidad. Como decía, intentamos trabajar en fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario y, por supuesto, en cuestiones transversales que también han salido aquí, ¿no?, como la equidad de género, temas de poblaciones indígenas, afrodescendientes, cambio climático, medio ambiente, pues todo esto también al final es un enfoque de derechos humanos. Bueno, aquí había una diapositiva un poco de resumen con esta infografía del derecho humano al agua y al saneamiento, pero la paso rápido porque si no, no avanzamos. Bueno, el principal compromiso de la cooperación española en este sector del agua y el saneamiento es el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, que ahora mismo está compuesto por 800 millones de euros de donación desembolsadas por España, pero que a su vez apalancan contrapartida de los países por valor de otros 800 millones de euros y conforman esa cartera total de 1.600 millones de euros. Además, se han apalancado recursos adicionales, porque muchas veces estos programas del Fondo del Agua han servido para que otras instituciones financieras internacionales también acudan a financiar en el sector, la cooperación delegada de la Unión Europea, que de alguna manera confía en la cooperación española, ¿no?, y nos da fondos de donación europeos para que nosotros los ejecutemos. Pero eso sí, todas estas aportaciones del fondo tienen el carácter de donación, no reembolsable, siempre en régimen de cofinanciación, salvo con países especialmente frágiles, ¿no?, como son Bolivia, Honduras, Haití y Nicaragua, pero todos los demás países ponen una cofinanciación.
Y los fondos no son ligados, no obligan a que las empresas españolas sean las que ganen esas licitaciones, por ejemplo, ¿no? Son concursos abiertos y viene el que es el mejor. El Fondo del Agua está focalizado, como decía antes, en los más vulnerables. Trabajamos en áreas rurales y periurbanas de América Latina y el Caribe y siempre buscando pues, reducir esas brechas, ¿no? De acceso al agua potable y al saneamiento y de realización de los derechos. La mitad de la cartera del fondo se gestiona con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, que es nuestro socio estratégico, digamos, en la región, con quien hemos avanzado mucho y aprendido mucho, ¿no? Y sobre todo en este camino del derecho humano al agua y al saneamiento. Y otra cosa interesante es que son los propios países siempre los que ejecutan los programas, ¿no? Nosotros damos esos fondos al presupuesto del municipio o del ministerio y ellos son los que hacen las licitaciones, en general utilizando los procedimientos nacionales y quienes ejecutan los programas con un seguimiento siempre muy estrecho de la cooperación española. Esta cooperación española tiene unas señas de identidad que todos conocen, ¿no? Ese enfoque de derechos, el enfoque de género, de diversidad cultural, de adaptación al cambio climático, bueno, una forma de hacer las cosas. Este es un poco el impacto, ¿no? el pantallazo del impacto del fondo hasta ahora, desde 2009, que es cuando empezó el fondo a trabajar. Hemos alcanzado 4 millones de personas beneficiarias, 3,5 millones con acceso a servicios de agua potable, 1,3 con acceso a servicios de saneamiento. Y es muy importante también, casi 1 millón de personas cuyas aguas residuales son tratadas, ¿no? No nos quedamos simplemente en el alcantarillado, sino en ir más allá, en que esas aguas sean gestionadas de forma segura y que sean depuradas, cosa que hace mucha falta en la región. Y 1,5 millones de personas más han sido sensibilizadas sobre higiene y uso del recurso, ¿no? Bueno, pues aquí ven un poco los objetivos que tiene este fondo, el contribuir, por supuesto, a la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento, pero también el reforzar el sistema institucional de los países para esa gestión del sector del agua, una gestión pública, transparente, participativa. 3, el extender el acceso de los servicios básicos de agua y saneamiento para conseguir ese agua y saneamiento para todos, ¿no? Como decía la compañera de Sanitation and Water for All. Y, por último, potenciar la gestión integrada del recurso hídrico, que nos parece el marco que posibilita esa realización efectiva de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Este es el mapa de los países en los que estamos, prácticamente pues, todos los de habla hispana, además de Haití y de Brasil, en América Latina, en el Caribe también. 81 programas, 18 países, una cartera total de 1.600 millones de euros de cooperación no reembolsable, como les decía. En la cooperación española hemos hecho un esfuerzo especial en desarrollar herramientas para los derechos humanos al agua y al saneamiento. ¿Por qué? Porque el fondo se crea en 2008 con ese objetivo de avanzar en la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento, pero en 2008, como saben, no se sabía realmente en qué se concretaban los derechos humanos al agua y al saneamiento, ¿no? Hubo que ir un poco trabajando y aprendiendo sobre la marcha, bueno, pues ir creando ese acervo en el que decíamos, bueno, pues dar agua a esta comunidad rural no es solamente dar agua, es dar agua con una cierta calidad, con una regularidad, que tengan agua 24 horas, 7 días a la semana, con una calidad adecuada, con una aceptabilidad cultural. Bueno, pues todos estos criterios que ahora se han ido estableciendo como criterios normativos, afortunadamente, ¿no? Y que gracias a la labor de los sucesivos relatores se ha ido desgranando ese contenido de los derechos. Pues nosotros en paralelo, desde 2009, como decía, hemos creado una herramienta muy interesante, que es la lista de comprobación para el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento, que luego les podré contar. Ahora estamos trabajando en una herramienta para municipalidades rurales similar, que ayuda a aterrizar los derechos humanos al agua y al saneamiento en la gestión municipal. Y luego algunas publicaciones, ¿no? En la exigibilidad de los derechos humanos al agua y al saneamiento, para que la población conozca qué derechos humanos tiene en este sector del agua y saneamiento y cómo puede exigirlos. Y luego, junto con el BID, en este fondo multidonante que se llama Aquafund, se han publicado este manual de base sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento en América Latina y el Caribe, y el del derecho humano al agua y al saneamiento, servicios inclusivos universales. Son publicaciones muy interesantes, todas pueden verlas en nuestra página web. Abajo he puesto ahí el link, pero bueno, es la página web del fondo, en Google lo encuentran y ahí están todas las publicaciones. Y luego hemos hecho un esfuerzo también pues, en elaborar guías, recomendaciones, donde intentamos capitalizar y sistematizar nuestra experiencia ya de 13 años trabajando en la región, mano a mano, con todos ustedes, con las instituciones de la región. Hay un documento muy interesante que es el de lineamientos para la gestión social en proyectos de agua potable y saneamiento en comunidades rurales, que se hizo con la Senagua en el Ecuador, junto con el BID.
Hay otros manuales de género, como el Manual Participativo de Género o el Agua es cosa de mujeres, que también es muy interesante. Y ahora estamos trabajando junto con la CODIA, la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, en la elaboración de una guía para la planificación hidrológica y la gestión integrada del recurso hídrico en la región, que también yo creo que va a ser interesante y va a ser un empujón más para la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Me voy a detener un momentito en explicarles esta lista de comprobación que llamamos, ¿no? Es una publicación que pueden descargar de internet, no solamente en formato PDF, es como un folletito, también se puede descargar en formato Excel y es muy práctico. Nació como una herramienta de autodiagnóstico, digamos, para nosotros, para los gestores de programas de cooperación, pero ahora se está utilizando por todas partes, ¿no? Empezamos probándola en 5 países, ya lo hemos probado en los 18 países en los que trabajamos, prácticamente todos los programas del fondo han pasado esta lista, ¿no? Y es simplemente un conjunto de indicadores en forma de preguntas, la mayoría dedicadas a los criterios transversales de los derechos humanos al agua y al saneamiento, que son los de universalidad, participación, rendición de cuentas, etcétera. También relativas a los criterios normativos de disponibilidad, accesibilidad, calidad, aceptabilidad y asequibilidad, pero también algunas preguntas dedicadas a los titulares de obligaciones, por ver cómo realmente están haciéndose cargo de esas obligaciones de proteger y de cumplir los derechos humanos. Entonces, por ver un ejemplo, ¿no? Esta es la pinta que tiene la lista de comprobación. Aquí ven, bueno, no podrán leerlo, ¿no? Pero hay una serie de indicadores que en realidad son preguntas. Aquí está el criterio al que aplican, pues si es participación, por ejemplo, la pregunta, luego se especifica si es en el ámbito rural, urbano, en qué momento del proyecto. Y aquí se escribiría, he traído un ejemplo práctico, vamos a ver, escribiríamos aquí está la pregunta, escribiríamos aquí, por ejemplo, a ver, que no lo veo bien, a ver si puedo ampliar la letra. ¿Se ha tenido en cuenta la capacidad hidrogeológica de la región, por ejemplo? Pues aquí contestaríamos sí o no, o comentario, bueno, pues lo ha hecho el gobierno regional, ¿no? La siguiente pregunta, contestamos con un no, pero porque, bueno, se elaborará en un futuro, ¿no? Como ven, cada pregunta nos obliga a reflexionar sobre cómo estamos teniendo en cuenta los derechos humanos al agua y al saneamiento y nos ayuda a ir un poquito más allá. En esta última columna se escriben qué medidas correctoras podemos tomar, ¿no? Entonces, frente a cada pregunta, donde veamos que alguna de las cuestiones está un poco más retrasada, la medida correctora puede ser un paso más para avanzar y con todas estas medidas correctoras se vuelcan luego como en un plan de acción para avanzar en los derechos humanos al agua y al saneamiento. Como les digo, es una herramienta de autodiagnóstico, nadie lo va a revisar, no es una herramienta para decir, uy, qué mal, está todo rojo, no tiene nada conseguido, ¿no? No, es para uno mismo, para simplemente hacerle reflexionar, caer en la cuenta de cosas que a lo mejor ni sabía que se podían llevar a cabo, ¿no? Pues las letrinas tienen escaleras, pues a lo mejor está dificultando el acceso al saneamiento de la población mayor o de personas con alguna discapacidad física, ¿no? Pues cosas así que cuando lo ves ahí en la pregunta dices, anda, pues es verdad, medida correctora, voy a poner una rampa, ¿no? Cosas así de sencillas que ayudan a avanzar poco a poco en esa realización progresiva de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Hemos comprobado que es una herramienta muy práctica y por eso ahora estamos desarrollando esta otra herramienta que estoy muy orgullosa de presentarles. Esperamos que en Latinosan podamos presentarla con más detalle y además hacer el lanzamiento oficial, porque ahora mismo la estamos construyendo todavía. Es una herramienta web que va a ser para municipalidades rurales, especialmente para municipalidades rurales de América Latina, pero también se va a poder aplicar para cualquier otra municipalidad, porque al final se tratan estos temas de los derechos humanos al agua y al saneamiento dentro de la gestión municipal. Es una herramienta, como les digo, web, como una aplicación que también se basa en preguntas, se va avanzando, se va respondiendo a las preguntas. Es también de autodiagnóstico, las preguntas no se guardan en ningún sitio, ni la Cooperación Española tiene acceso a ellas, ni va a cuestionar nada al que lo responde. El que lo responde lo hace él y después saca un informe en el que se ve reflejado cómo está en cuanto a los derechos humanos al agua y al saneamiento y cómo puede avanzar para dar un paso más en la realización progresiva. Yo creo que va a ser una herramienta muy práctica, muy útil y además muy didáctica, ¿no? Que simplemente la municipalidad, por el hecho de aplicar esta herramienta, cuestionársela, hacer unos grupos de trabajo para discutirla, va a dar pie a que se reflexione, a que se hable del tema, ¿no? Y que se aprendan estos conceptos y que se vean ideas de cómo avanzar, etcétera. Bueno, estos son más pantallazos de esta nueva herramienta que ya, si Dios quiere, les presentaremos en Latinosan. Me quedo, yo creo que sin tiempo,
Paso muy rápidamente por los ejemplos de proyectos. Bueno, les había traído este de Portoviejo, que ya les he contado un poco. A lo mejor contarles en Bolivia cómo trabaja el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, con ese enfoque integral tanto en zonas rurales como zonas urbanas y periurbanas, apoyando, por un lado, la gobernanza del sector con una estrategia nacional de agua y saneamiento para el área rural y pequeñas localidades, o apoyando la estrategia nacional de tratamiento de aguas residuales. Pero luego también, aparte de ese apoyo a la gobernanza del sector en su conjunto, se trabaja mano a mano con las instituciones de Bolivia en la implementación de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Les traía también, lo verán luego en las diapositivas si se las comparten, un ejercicio que se hizo en 2018 de un informe a base de indicadores de derecho humano al agua y saneamiento, que hace una foto muy interesante de cómo está Bolivia en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento, que, como saben, bueno, es un país muy pionero, ¿no? Desde su constitución y sus políticas públicas ha estado siempre empujando estos derechos humanos, y desde luego les felicito por esas iniciativas. Y por último, también se trabaja mucho, y de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo, en el tema de desarrollo rural, refuerzo de sostenibilidad de los sistemas rurales, sistemas de información, etcétera. Bueno, no me detengo, voy a pasar directamente de los programas. Si tienen curiosidad, les invito a visitar nuestra página web. También estaré encantada de responder sus preguntas, pero paso finalmente a las conclusiones, que son un poco las líneas de futuro en las que estamos trabajando o vamos a trabajar en el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Por un lado, queremos seguir trabajando en el apoyo a la elaboración de estas políticas públicas y estrategias del sector, en paralelo, por un lado, hacia la cobertura universal, pero también en la mejora de los niveles de servicio, ¿no? Que saben que es la manera de ir avanzando en esa escalera de alcanzar unos estándares acordes al contenido de los derechos humanos. Profundizar en la gobernanza para la gestión integrada del recurso hídrico, como he mencionado antes, desde esa perspectiva de adaptación al cambio climático, y mejorar, por supuesto, el conocimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento y las herramientas para su exigibilidad por parte de la ciudadanía. La segunda línea que tenemos en mente y en la que estamos trabajando ya es la de apoyo a la gestión de servicios de agua, saneamiento e higiene, con este énfasis que les comentaba de mejora de la calidad del servicio, y trabajando, por un lado, en el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades para tener unas instituciones en América Latina sólidas y eficaces, ¿no? Y, por otro lado, en el conseguir servicios de agua, saneamiento y de higiene que garanticen los derechos humanos al agua y al saneamiento. Y, por último, la última línea en la que estamos trabajando es en el apoyo a programas de alguna manera significativos, ¿no? O especialmente incidentes en el sector, que pueden ser programas piloto o programas para realmente los más vulnerables. Y aquí les digo, pues, priorizar acciones en sectores con mayores brechas de acceso en la región y en colectivos más desfavorecidos, como pueden ser mujeres, poblaciones indígenas, afrodescendientes, etcétera. También el identificar bien dónde y de qué manera se están vulnerando los derechos humanos al agua y al saneamiento, o qué principios o qué categorías son las que nos están garantizando, de manera que se puedan fijar objetivos encaminados en concreto a paliar estas situaciones. En tercer lugar, el trabajar en intervenciones inclusivas que de alguna manera catalicen acciones de los propios gobiernos para la reducción de las desigualdades. Y, por último, el profundizar en esa concreción, como les decía, de qué son los derechos humanos al agua y saneamiento, en qué se concretan, porque lo que nos encontramos muchas veces es desconocimiento, ¿no? Llegamos a trabajar con alguna autoridad local que dice, no, yo no quiero dar agua gratis, no, derecho humano al agua no es agua gratis, ¿no? Pues hay que trabajar en qué se concretan esos derechos humanos al agua y al saneamiento y cómo se pueden hacer realidad, sistematizando metodologías, escribiendo y publicando recomendaciones, recopilando lecciones aprendidas, trabajando mucho en la innovación, como esta herramienta que les contaba para municipalidades, para poder ayudarles a concretar los derechos humanos al agua y al saneamiento en su gestión municipal. Y con esto termino. Les invito a visitar nuestra página web. Tienen ahí nuestra memoria de actividades, tenemos una relatoría sobre cómo trabajamos este tema de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Y nada más, les agradezco muchísimo su atención. Si tienen alguna pregunta, no sé si habrá espacio para responderlas, y si no, estaré encantada de atenderles, aunque sea por correo electrónico o como quieran. Muchísimas gracias.